¿Qué sucede cuando un secreto perdido hace mucho tiempo se convierte en la fuerza impulsora detrás de la vida de uno? Cuando una persona enfrenta las dolorosas verdades de su pasado, el camino hacia adelante se vuelve casi imposible de navegar. Pero, ¿qué pasa si esa verdad es lo suficientemente poderosa como para cambiarlo todo? Esto es lo que Lavinia está enfrentando, un secreto que no solo podría transformar su vida, sino también reescribir la historia de una aldea completa. Pero, está lista para enfrentarlo, y si la verdad sale a la luz, ¿cómo cambiará la vida? Prepárese para un viaje entre el miedo y la verdad, donde nada es lo que parece, y cada giro esconde un misterio más profundo. Esa mañana, el pueblo de Elderwick pulsaba con una anticipación casi eléctrica, del tipo que se sentía no solo en las calles, sino en los huesos del lugar. Una tácita certeza flotaba en el aire. Algo estaba por suceder, algo mucho más complejo que la simplicidad de una ceremonia de boda. El aire tenía una quietud extraña, como si los árboles mismos se inclinaran más cerca, escuchando. Desde mansiones envueltas en hiedra sobre la colina, hasta las cabañas desgastadas donde las ventanas se abrían bajo el pretexto de la limpieza de primavera, la gente se dirigía hacia la vieja capilla de piedra. Algunos llevaban invitaciones en la mano, otros, solo curiosidad, y una ansia irresistible de chismes. La boda de Evelyn Whitmore, la hija tranquila, pero sorprendentemente hermosa de Alden Whitmore, no era un asunto ordinario. Su repentino compromiso con el esquivo, y bruscamente guapo, Dr. Gabriel King, había agitado algo en el pueblo, un cóctel de fascinación e inquietud, que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. 5 semanas, eso fue todo lo que necesitó para que los susurros echaran raíces, retorciéndose a través de salones y mercados como vides ansiosas por florecer. Demasiado rápido, demasiado reservado, demasiado limpio. Evelyn siempre había sido privada. Sí, Tibarel, nadie sabía realmente de dónde venía, solo que había llegado una noche tormentosa, el otoño pasado, y se instaló en la vieja mansión al borde del pueblo, con más dinero que historias. Las puertas de madera de la capilla se abrieron con rapidez, la luz del sol se derramaba a través de las vidrieras, proyectando arcoíris fragmentados sobre el suelo antiguo. El aire olía a lirios y a madera pulida. En el interior, el vicario permanecía quieto, paciente, enmascarando su incertidumbre con suaves asentimientos. Gabriel estaba en el altar, como una estatua tallada en tensión pura, semandíbula apretada, hombros rígidos, un delgado brillo de sudor, marcando su sien. Su sonrisa era un pobre disfraz, estirada demasiado sobre algo que comenzaba a deshilacharse por dentro. Los bancos estaban casi llenos ya, un mosaico de rostros familiares, y forasteros demasiado bien vestidos. La señora Albridge se sentó con innecesaria agresividad, sus plumas temblando con cada movimiento. El señor Penrose murmuraba sobre puntualidad y decoro, mientras las hermanas Hartley susurraban tras sus guantes, oscilando entre diversión y sospecha. Bajo el murmullo superficial, corría una tensión constante, zumbante, como la vibración antes de una tormenta. Y entonces, llegó la hora, pero la novia no llegó, no había carruaje. No se oía el distante trote de los caballos, no había destello blanco en la entrada de la capilla. Al principio, la multitud elaboró teorías educadas, tal vez un ramo retrasado, un dobladillo rasgado, o un velo fuera de lugar, pero a medida que los minutos se deslizaban, en decenas, esas teorías corteses se transformaron en murmullos más oscuros, mitad voz, mitad implicación. En la parte trasera de la iglesia, cerca de las sombras, la señorita Elara Verne se sentaba sola, sus manos dobladas perfectamente en su regazo,
su expresión, ilegible. Mujer tranquila por naturaleza, había aprendido que los bordes de una habitación decían mucho más que el centro. Su mirada, serena, pero curiosa, se dirigía más allá del altar, más allá de los bancos, hacia el cementerio bañado por el sol, y allí, justo más allá de la puerta del camposanto, los vio, dos figuras, envueltas en una guerra silenciosa de palabras. El padre de Evelyn, rígido y pálido, con los puños apretados a los costados. Frente a él, una mujer que nadie más parecía notar, joven, vestida de azul marino, su cabello revuelto por el viento, su rostro marcado no por los años, sino por el agotamiento. Su conversación era baja, pero intensa. Las manos se movían en gestos breves y tensos. En un momento, la mujer se acercó. Su voz se elevó lo suficiente como para que el ara captara el borde agudo de la desesperación. El señor Whitmore giró, ladró algo, demasiado bajo para oírlo, y señaló el sendero con una mano temblorosa. La mujer dudó, luego se fue, caminando con paso veloz, desapareciendo tras la curva, hacia la vieja posada. Momentos después, el señor Whitmore se arregló la chaqueta, y regresó a la capilla, con la rígida gracia de un hombre que lucha por no desmoronarse en público. En el interior, la máscara de Gabriel se había resquebrajado aún más, sus manos apretadas firmemente detrás de la espalda, los dedos temblando, su sonrisa, ahora apenas un eco quebradizo de lo que fue. El vicario, aún exteriormente tranquilo, consultó su reloj una vez más, y luego miró hacia la puerta. El aire se volvió espeso, los murmullos se intensificaron. La señora Halbrook se inclinó para susurrar sobre novias fugitivas, su voz temblando de emoción. Alguien detrás murmuró sobre desgracia, sobre vergüenza, sobre secretos, pero el ara no se unió a la especulación. Su mente ya comenzaba a girar, en silencio, metódicamente. Algo no estaba bien. No era solo un retraso, no eran solo los nervios, era el tipo de error que no se anuncia con drama, sino con silencio. Una sombra cambiante, en una historia que nadie sabía que estaba viviendo, y a medida que el sol ascendía más alto en el cielo, esa sombra se extendía sobre el suelo de la capilla, invisible, pero sentida. El pueblo de Elderwick, bañado por la luz de una prometedora mañana de primavera, parecía, al principio, la imagen perfecta de calma y satisfacción. Sin embargo, bajo la superficie del bullicio familiar, fluía una corriente oculta, algo más oscuro, algo que nadie podía nombrar, pero que todos, de alguna manera, sentían. Mientras la vieja capilla se engalanaba, para una boda que prometía ser hermosa y llena de alegría, una tensión inusual llenaba el aire. La gente del pueblo, bien vestida con su mejor atuendo dominical, tomaba asiento en los bancos, no solo por alegría, sino por un entusiasmo oculto, un entusiasmo, no por la ceremonia en sí, sino por el espectáculo que, en silencio, se había estado preparando durante meses. Lavinia Hardwell, la novia, debía casarse con Elias Mercer, un hombre que parecía casi demasiado perfecto, demasiado pulido, y sin embargo, cuyo pasado permanecía envuelto en el tipo de misterio que rogaba ser desenterrado. Su llegada a Elderwick había sido dramática, y fue solo después de un torbellino que él y Lavinia se convirtieron en la charla de la aldea. Pero el chisme no era de inocencia. Hubo quienes especularon, sí, quienes susurraban a puerta cerrada, que tal vez la novia estaba huyendo de algo, un pasado, mejor que quedara sin ser perturbado. Y luego, llegó la hora de la ceremonia, y fue, al igual que la esperada alegría de las campanas, silencio. Lavinia nunca llegó. Los primeros momentos de espera fueron cepillados con especulaciones informales, tal vez un retraso en el carro, o un accidente de cabello de último minuto, pero a medida que se extendía el tiempo,
El estado de ánimo cambió, de curiosidad a una inquietud tranquila. El primer compromiso de Lavinia había terminado en tragedia, una tragedia que permanecía en los corazones de los aldeanos como una sombra, demasiado grande para escapar, un prometido, perdido por una enfermedad repentina, un destino demasiado común, pero aún inquietante, cuando golpea tan rápido. Todo el pueblo había murmurado la historia durante años, convirtiéndola en folclore, una tristeza incalculable que se había tejido en el tejido mismo de Elderwick. Y ahora, los aldeanos no pudieron evitar preguntarse, ¿habría sido Lavinia perseguida por ese mismo dolor? ¿Estaría esta boda también condenada? Antes siquiera de comenzar, cuando pasaron los minutos, el novio, Elías, se paró en el altar con una sonrisa forzada, una máscara demasiado fija para ocultar la preocupación aguda que latía debajo. Sus manos temblaban, traicionando la fachada de compostura. El vicario, tratando de mantener un aire de calma, susurró palabras tranquilizadoras, pero no pudo esconder la tensión más profunda entre ellas. Cada turno de la mirada del vicario, cada intercambio, tranquilo, hablaba mucho, demasiado. Había algo mal, algo mucho más que una novia tardía. Se sentía como si el aire en sí estuviera esperando que algo se rompiera. Adalyn Morven, sentada en silencio en el tercer banco, vio cómo se desarrollaba la escena. Su mirada era aguda, observaba no solo a los invitados, sino también a los pequeños gestos, los que contaban la historia real. La forma en que Elías miró a su madre, sus ojos no parpadeaban hacia la puerta de la iglesia, sino a ella, como si buscara algo que ella no pudiera ofrecer, y allí, parada junto a la iglesia, estaba la señora Hardwell, la madre de Lavinia, rígida en su asiento, sus nudillos blancos, alrededor de los bordes de su pañuelo. Su compostura era demasiado perfecta, casi mecánica. Luego estaba la mujer desconocida, de pie más allá de la línea de visión de la señora Hardwell, alguien que Adalyn nunca había visto antes, su rostro apretado, con preocupación, o tal vez con ira. Las dos mujeres intercambiaron palabras apresuradas, en tonos bajos. Su conversación era demasiado apresurada para escuchar, pero la tensión entre ellas era palpable. Adalyn, desde su asiento, notó los gestos agudos, el cambio nervioso. Aquí había algo tácito, algo que no pertenecía a las preocupaciones ordinarias de una boda. Una inquietud repentina la agarró, una sensación de que esto no era un retraso simple, esto era algo más. El vicario salió de la sacristía entonces, su rostro más grave que antes, y aunque trató de enmascararlo con una sonrisa educada, no pudo ocultar el borde de la preocupación en sus ojos. Fue cuando dejó a Elías a un lado, susurrando algo lo suficientemente bajo como para no ser escuchado desde los bancos delanteros, que el peso completo del misterio comenzó a surgir. El carro, su carro de la novia, no se había visto en absoluto. No había señales de él a lo largo del largo camino que conduce desde Harwell Estate a la iglesia. Un niño de los establos había estado observando desde la puerta de Leach, esperando, con la esperanza de detectar su llegada, pero después de media hora de espera, incluso él se había rendido. La naturaleza inquietante de este silencio, esta ausencia, comenzó a arraigarse en las mentes de los aldeanos. Los invitados, inicialmente educados, comenzaron a murmurar, con un volumen creciente. Sentían el cambio en la atmósfera. Fue un simple caso de pies fríos, una novia nerviosa que se retiraba de la ceremonia, o este era algo mucho más oscuro. Especularon, sí, pero ninguno podía escapar del pensamiento persistente de que había algo acechando más allá del velo de la explicación. El agente Merrick, siempre el escéptico, descartó la noción con confianza. Ofrecía la explicación fácil y sabrosa de que Lavinia simplemente había entrado en pánico.
Después de todo, dijo con tono condescendiente, las mujeres son conocidas por tales cosas, particularmente aquellas con pasados con problemas, pero Adalyn no lo creía. Cuanto más observaba, más segura estaba de que Lavinia Hartwell no era una mujer impulsada por los nervios, no era una mujer que desapareciera en la niebla del pánico. Había algo mucho más calculado en juego aquí. La experiencia de Adalyn le decía que la ausencia de la novia no era el único rompecabezas. Fue la ausencia del carro lo que contaba la historia más verdadera, y era una historia que no permanecería oculta por mucho tiempo. Y en ese momento, Adalyn sabía una cosa con certeza: la verdad vendría, siempre lo hacía, tarde o temprano, como un invitado en una fiesta no deseada, llegando, se le invitara o no. El pueblo había estado lleno de charla toda la tarde, pero nada de eso parecía tan pesado, tan final, como el silencio que siguió al descubrimiento del guante. La señorita Marpe, siempre observadora, lo había visto antes, una cosa pequeña e insignificante, que era en verdad cualquier cosa menos. Se encontraba a medias en la maleza, un guante de marfil, su fina seda manchada de tierra, y húmedo desde el rocío de la mañana, su delicada costura, desgarrada, no desgastada o deshilachada, rasgada con fuerza, como si se hubiera tirado violentamente de una mano, una lucha, incrustada dentro de su tela, las iniciales de Lavinia Kingsley, bordadas cuidadosamente adentro, confirmaban lo que la señorita Marple había sospechado. La niña, que se había enorgullecido de su orden, de mantener todo en su lugar apropiado, no habría perdido un guante como este. Ciertamente no. El día de su boda, aquí había una historia, una que el agente Barnes descartaría como un accidente, un detalle trivial, su instinto, reducir lo complejo en lo simple. Pero la señorita Marple, que había visto suficiente mundo para saber cuándo las cosas no encajaban, entendía que nada no era nada, en un pueblo como este. El guante, escondido de forma segura en su bolsillo, se convirtió en la primera pieza del rompecabezas, que se desentrañaría con una certeza lenta e inevitable. Más tarde esa noche, en su escritorio, la lágrima del guante pareció hablarle, más fuerte que nunca. Era fresca, solo horas de edad, y el ángulo de la rasgadura sugería una extracción contundente, no un accidente descuidado, sino algo intencional, algo urgente. El carruaje no había llegado, la novia no había aparecido, y la señorita Marple, parada allí, en la tranquilidad de su estudio, podía ver cómo las piezas comenzaban a unirse. Los aldeanos, atrapados en su interminable especulación, lo llamarían un escándalo, un caso de pies fríos, pero la señorita Marple, con una gran comprensión de la naturaleza humana, vio más allá del chisme. Lavinia Kingsley no era del tipo que huía de su propia boda, no era una niña que extraviara guantes, ni una joven que desapareciera en el aire. Estaba compuesta, decidida. ¿A dónde se había ido, y por qué? La evidencia en su bolsillo, junto con el peso de todo lo que sabía sobre la turbulencia tranquila que cocinaba debajo de la superficie de la vida de la aldea, la hizo estar segura de una cosa: esta no era una desaparición inocente. Algo mucho más oscuro había sucedido esa mañana. Su siguiente paso fue claro. La señorita Marple siempre se había sentido atraída por los rincones más tranquilos y más íntimos de la vida del pueblo. Por eso fue con una extraña familiaridad que se acercó a la finca Kingsley. Lo que alguna vez fue una casa orgullosa e imponente, ahora se hundía bajo el peso de sus propios secretos. La hiedra se arrastraba por sus paredes, como si la casa misma estuviera tratando de escapar de su pasado. Las ventanas, grandes e imponentes, parecían ojos que habían visto demasiado, tratando de protegerse de algo que ya no podían ignorar. El mayordomo, cansado y contenido,
Abrió la puerta con un pesado suspiro, su uniforme manchado de años de servicio. La condujo al gran salón, donde los ecos de tiempos más felices se aferraban a los tapices descoloridos y al yeso agrietado. La casa lloraba su antigua gloria, tanto como sus habitantes actuales. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron mientras tomaba el entorno familiar, pero su mente ya estaba corriendo por delante. Algo había cambiado dentro de esas paredes, y tenía la intención de descubrir que, el gran salón de la finca Kingsley, una vez vivo con risas y charlas, ahora parecía contener la respiración, como si también esperara que el próximo aliento de vida llenara su fuerte silencio. El aire estaba lleno de tensión tácita. Cada uno de los miembros de la familia restante permanecía como estatua en su propio mundo privado. La señora Barrington, la madre del novio, era una presencia fría junto a la chimenea, su sonrisa rígida y tensa, sus ojos traicionaban nada más que una compostura quebradiza. Caroline, la hermana del novio, se sentaba cerca, sus manos se aferraban firmemente en su regazo, los nudillos blancos por la presión, sus ojos se lanzaban nerviosamente entre los demás. Por el contrario, tía Cecily, una mujer excéntrica vestida con un vestido floral que parecía pertenecer a otro tiempo, miraba por la ventana, su mirada fija en el jardín, como si esperara encontrar respuestas en la hiedra salvaje y cubierta. La tensión en la habitación era palpable, y la señorita Marple, siempre la observadora, sabía que algo más profundo acechaba debajo de la superficie. No se trataba solo de la desaparición repentina de Lavinia, la futura novia, era algo mucho mayor, algo enterrado bajo las fachadas pulidas de estas personas bien criadas. Sus ojos, aunque educados, se miraban con una nitidez que hablaba de secretos, de cosas no dichas, de miedos cuidadosamente encerrados, mientras la señorita Marple se mantenía allí, sus sentidos agudizados por años de saber, las perel, cómo leer las palabras no expresadas de las personas, podía sentirlo, el peso de la historia, de traiciones tranquilas, de vidas vividas en medias verdades. La conversación finalmente giró hacia el pasado de Lavinia, y la mera mención hizo que el ambiente en la habitación cambiara. La señora Barrington, con su frágil compostura, fue la primera en abordar el tema. Lavinia, comenzó, su voz suave, pero con un tono de algo más oscuro, una vez estuvo comprometida con un hombre, un buen tipo, por todos los informes, pero trágicamente, falleció en circunstancias sospechosas. Ante eso, Caroline cambió incómodamente en su silla. Su rostro era una máscara de incomodidad. La señorita Marple atrapó el sutil intercambio entre las dos mujeres. Culpa, arrepentimiento, o algo más siniestro. Tía Cecily tarareaba en silencio para sí misma. Su mirada nunca se apartó de la ventana, perdida en sus propios pensamientos. La señora Barrington apretó su agarre en los brazos de la silla. La tensión en sus manos decía más que sus palabras cuidadosamente elegidas. Una tragedia, continuó, pero había una finalidad en su voz, una negativa a dejar que el tema continuara. No es algo que discutamos en compañía educada. La curiosidad de la señorita Marple fue despertada, y presionó suavemente, como si preguntara sobre el clima. ¿Cuáles fueron las circunstancias, si puedo preguntar? La habitación cayó en un silencio repentino, fuerte, como si el mismo aire se hubiera espesado. Nadie respondió directamente, pero el peso de la verdad tácita colgaba en la habitación. Presionaba sobre la señorita Marple, que podía sentir que había más en la historia de lo que estaban dispuestos a revelar. La muerte del primer prometido de Lavinia, se dio cuenta, y no fue un simple accidente, era un misterio, uno que había sido enterrado, barrido debajo de la alfombra, pero que ahora la llamaba. Más tarde esa noche,
Mientras se dirigía a las habitaciones de los sirvientes, la señorita Marple buscó a la criada del pueblo, una joven que había servido a los Kingsleys durante muchos años. La criada, aunque nerviosa, estaba ansiosa por hablar. La vi, señorita Marple, susurró, sus ojos corriendo por la habitación, como si las paredes tuvieran oídos. Lavinia se iba con un hombre. La señorita Marple levantó una ceja. Su comportamiento tranquilo nunca vaciló. Un hombre, ¿cómo puedes estar tan segura? La criada dudó. Su voz apenas era más que un susurro. No era de la aldea. Y, la forma en que la miraba, no era como alguien que solo escolta a una dama. Era diferente. La mente de la señorita Marple comenzó a girar con esta nueva información. ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Y por qué Lavinia había elegido irse con él el mismo día de su boda? La historia de la criada, aunque intrigante, planteaba más preguntas que respuestas. Era un pequeño detalle, pero hablaba mucho. La desaparición de Lavinia, su huida con este extraño, no fue accidente. Cuando la señorita Marple salió de la finca Kingsley esa noche, todo el peso del misterio comenzó a asentarse en sus hombros. Había algo en la forma en que la familia se había comportado, la opresión de sus sonrisas, los silencios incómodos, que hablaban de algo mucho más siniestro que simples pies fríos o una novia fugitiva. Se había producido una tragedia, sí, pero era solo la superficie de algo mucho más oscuro, algo que apenas comenzaba a entender. Y mientras caminaba de regreso por las calles tranquilas y vacías del pueblo, la señorita Marple sintió un parpadeo de certeza. El juego estaba en marcha, y la verdad estaba enterrada en capas de engaño, esperando ser descubierta. El sol había caído mucho detrás de las colinas, lanzando un espeluznante crepúsculo sobre la extensa finca Kingsley. Sus ventanas, oscuras, como ojos sin parpadear mirando hacia la vasta desconocida. Los eventos del día habían dado un giro siniestro, y la señorita Marple, aunque tranquila, podía sentir los temblores del temor que se habían filtrado profundamente en las paredes de esa casa que alguna vez fue orgullosa. Los susurros de la repentina desaparición de Lavinia apenas habían comenzado a asentarse, cuando un descubrimiento devastador en la tierra rompió cualquier apariencia de normalidad. El jardinero, no ajeno al ritmo tranquilo y mundano de cuidar los setos y los caminos, había golpeado algo antinatural con su azada, un ruido sordo, muy distinto al suave zumbido de la tierra y las hojas que generalmente acompañaban su trabajo. Al principio pensó poco en ello, atribuyéndolo a una vieja piedra, o a una herramienta olvidada, pero a medida que el suelo se despejaba, surgió una visión sobrecogedora, un cuerpo, medio enterrado y frío, escondido detrás del jardín, cerca del pozo en desuso, aquel que había sido olvidado por todos los recuerdos, excepto los más persistentes. Era un cuerpo, sin vida, e intacto por el tiempo, aunque llevaba allí demasiado como para ser una mera coincidencia. El jardinero se quedó congelado, con el corazón golpeando en su pecho, mientras contemplaba la sombría escena frente a él. Su primer instinto fue huir, pero sus piernas, enraizadas al suelo por el terror, se negaron a obedecer. Esta no era una simple tragedia, era un asesinato, envuelto en las sombras de un pasado que se negaba a morir. Cuando llegó la ayuda, la finca se llenó de especulaciones, e incluso el aire parecía cargado de sospecha. La señorita Marple, informada de su manera discreta habitual, llegó sin prisa, aunque su mente se aceleraba con 1000 preguntas sin respuesta. La desaparición de Lavinia había estado envuelta en misterio, pero esto era algo completamente más oscuro. El cuerpo, una vez descubierto y examinado cuidadosamente, reveló una verdad inesperada.
no era Lavinia, sino una mujer que nadie había mencionado jamás, una mujer llamada Marianne Fairbanks, un nombre que no agitó recuerdos en la casa, pero que resonó con demasiada fuerza en las sombras del pasado de Lavinia. Marianne, como confirmaron rápidamente los susurros, había sido la primera prometida del difunto prometido de Lavinia, aquel que había muerto trágicamente, años atrás, en circunstancias altamente dudosas. La revelación envió una onda de pánico a través de la familia. La muerte de Marianne no fue una coincidencia, había ocurrido menos de un día antes de la boda de Lavinia, y el momento no podría haber sido más escalofriante. ¿Qué hacía Marianne aquí? ¿Y por qué alguien había hecho todo lo posible por silenciarla? La señorita Marple, en medio del caos, sintió una inquietante claridad. Esto no era una tragedia ordinaria. El asesinato de Marianne Fairbanks, programado tan perfectamente con la inminente boda, no fue un accidente, fue un mensaje, un ataque deliberado contra algo enterrado en lo profundo de la historia enredada de la familia Kingsley. El agente, después de realizar su inspección inicial, ya intentaba reunir las terribles implicaciones de la muerte de Marianne, pero la señorita Marple sabía que aún quedaba mucho más por descubrir. El silencio que siguió a la revelación del cuerpo fue ensordecedor. Los miembros de la familia, reunidos en grupos apretados e incómodos, intercambiaban miradas, y sus reacciones los traicionaban más de lo que sus palabras jamás podrían. Cada uno cargaba con una culpa invisible, una conexión con el pasado que ninguno se atrevía a reconocer. Pero para la señorita Marple, las piezas comenzaban lentamente a encajar. Sabía muy bien que el asesinato rara vez carecía de sentido. Siempre había motivos, ectols, silenciosos, pero presentes, y esos motivos siempre dejaban un rastro, a veces débil, a veces deslumbrante, y ese rastro la conducía más profundamente, hacia una historia familiar, mucho más oscura de lo que nadie podría imaginar. ¿Qué se ocultaba en los pliegues del pasado de Lavinia? ¿Qué secretos habían sido enterrados, solo para resurgir ahora, de manera tan retorcida y violenta? La señorita Marple casi podía sentir la respuesta, deslizándose entre sus dedos. Casi podía probar la verdad al borde de su lengua. Una verdad que pronto se abriría de par en par. Mientras examinaba la habitación, sus agudos ojos notaron los sutiles cambios en el comportamiento de los presentes, señales que decían mucho más que cualquier palabra. La señora Barrington, la esposa del vicario, se sentaba erguida, ajustando cuidadosamente el chal sobre sus hombros, con una precisión que se sentía demasiado deliberada. No había indiferencia en su postura, pero la señorita Marple percibió algo mucho más profundo, un control herido, una fachada de compostura, que ocultaba una corriente subterránea de miedo. A su lado, Caroline, la hermana del novio, mostraba una agitación apenas oculta. Sus ojos recorrían la habitación, moviéndose nerviosamente de un rostro a otro, sus labios apretados, en un esfuerzo por mantener el control. La tensión en su cuerpo era palpable, como si el ambiente mismo le resultara sofocante. Pero fue la tía anciana, sentada en su rincón habitual, quien capturó toda la atención de la señorita Marple. Tenía una mirada de sorpresa, casi aliviada, como si la muerte que ahora enfrentaban, al desentrañar el secreto familiar, fuera algo que había anticipado durante mucho tiempo. Sus ojos brillaban con un leve toque de satisfacción, rápidamente oculto, pero inconfundible, como una sombra fugaz en su rostro. La señorita Marple no necesitaba preguntarle en qué pensaba. Las reacciones de los demás contaban su propia historia. Algunos en la sala retrocedían, horrorizados, ante las implicaciones del asesinato, pero otros, como la tía, parecían inquietantemente preparados para ello. La realización se instaló,
fría, en la mente de la señorita Marple. Esto no fue un accidente. El asesinato de Marianne Fairbanks había sido planeado con una precisión escalofriante, cronometraje perfecto, justo para coincidir con una boda cuidadosamente orquestada. Pero la pregunta no era solo quién la había matado, sino por qué. ¿Por qué Marianne había regresado a esta casa después de tantos años? ¿Y por qué alguien había hecho todo lo posible para silenciarla? Mientras se colocaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas en su serena postura habitual, la señorita Marple observó la vasta finca frente a ella. Su mente trabajaba con las piezas fragmentadas del rompecabezas, y aunque aún era demasiado pronto para llegar a conclusiones, una cosa era clara: el asesinato era parte de una trama mucho más profunda y mucho más oscura, una trama que involucraba más que la vida de una mujer pensada como perdida en la historia, el momento, el secreto, las conexiones cuidadosamente ocultas. Todo apuntaba a una conspiración, una red de engaños tejida durante décadas. Las noticias del descubrimiento se habían extendido como un incendio, y no fue sorpresa cuando el agente llegó al salón, nervioso, y sin embargo resuelto. Se puso de pie inseguro de cómo procesar el caos que se había desplegado. Sus palabras se escaparon en una ráfaga confusa. No puedo explicarlo, señorita Marple, tartamudeó, señalando el cuerpo cubierto en el suelo. Era una combinación perfecta con Lavinia. Pero Lavinia se fue, y ahora esto. No lo entiendo. La habitación cayó en un silencio rotundo, cuando el peso de la revelación se asentó en todos. La mujer muerta en el jardín no era Lavinia Kingsley, como todos habían temido al principio, sino una impostora, alguien que de alguna manera había logrado asumir su identidad. La conmoción se extendió por la habitación, cada palabra agregó capas al misterio, cada vez más profundo. La señorita Marple, siempre compuesta, se sentó en silencio en la esquina, su mente acelerando. Este no era un caso ordinario de identidad equivocada. Alguien se había colocado deliberadamente en los zapatos de Lavinia, asumiendo un papel que nunca fue suyo. ¿Pero por qué? La motivación era lo suficientemente clara. Alguien había querido evitar el matrimonio, para evitar que Lavinia avance con una unión que parecía llena de importancia oculta. El impostor había sabido claramente lo que estaba en juego, pero la pregunta permaneció: ¿quién era ella, y qué estaba escondiendo? Los pensamientos de la señorita Marple entregaron los hechos como un intrincado rompecabezas. La mujer había arriesgado todo, su vida, su seguridad, su identidad, con un propósito singular. Pero ¿para qué fin? Las implicaciones del asesinato ya no eran solo la pérdida de una vida, sino la destrucción de un plan cuidadosamente establecido, uno vinculado al matrimonio de Lavinia y los secretos de la familia. Alguien en esta casa sabía más de lo que dejaban ver, y la señorita Marpe estaba decidida a descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Mientras estaba parada junto a la ventana, mirando hacia el jardín oscuro, sintió que la tensión se construía, los hilos del misterio cada vez más enredados. La boda, una vez un símbolo de esperanza y nuevos comienzos, se había transformado en algo mucho más oscuro, mucho más siniestro. La señorita Marpe se susurró suavemente para sí misma, su mente acelerando con posibilidades. Alguien había planeado este asesinato con un cuidado meticuloso, y ahora era su turno de descubrir la verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba el reloj, sabía que las respuestas estaban a su alcance, y era solo cuestión de tiempo antes de que las sombras se rompieran, revelando los terribles secretos ocultos dentro de esta casa. Las manos del vicario se sacudieron ligeramente mientras tamizaba a través del cajón, sus palabras murmuradas casi ininteligibles en su frustración. «Ah, aquí está»,
dijo finalmente, sacando un antiguo álbum de fotos, su portada agrietada y usada con la edad. Cuando lo abrió, la señorita Marple se inclinó, su mirada afilada miró una fotografía en particular. Dos mujeres jóvenes, ambas llamadas Lavinia, de pie lado a lado en un resort junto al mar, sus sonrisas brillantes pero distantes. La imagen se había desvanecido hace mucho tiempo. Sin embargo, la semejanza entre las dos mujeres era innegable. La mujer encontrada en el pozo no era un impostor. Estaba intrincadamente vinculada a Lavinia de una manera que ahora era imposible de ignorar. La voz del vicario vaciló cuando señaló las dos figuras en la fotografía, su rostro dibujado con inquietud. Estaban muy cerca, estas dos Lavinias, pero algo sucedió. Una caída, murmuró. Su voz se fue. La señorita Marple, sus ojos reducidos de curiosidad tranquila, se inclinó hacia adelante. ¿Qué me puedes decir sobre esta pelea, reverendo?, preguntó, su voz suave pero presionadora. El vicario cambió incómodamente, sus dedos tocando nerviosamente contra el borde del álbum. Hace años. Nadie conoce realmente los detalles. Todo lo que sabíamos era que eran inseparables. Hasta que un día, todo cambió. La señorita Marple se sentó, sus pensamientos corriendo. Rivalidad, celos, secretos ocultos, todos estaban empezando a tener sentido. Estas dos mujeres, unidas por algo más que afecto, estaban vinculadas a algo mucho más oscuro. Ella reflexionó sobre las implicaciones, su voz apenas un susurro. Entonces esta rivalidad debe haber sido más que solo disputas infantiles. La pregunta que había estado roe a la señorita Marple durante horas, ahora resurgió en su mente, más aguda que antes. Si el impostor estaba muerto, y Lavinia seguía desaparecida, entonces, ¿quién estaba realmente destinado a casarse con el novio? ¿Era Lavinia, o había seguido la mujer que había asumido su lugar? Los malentendidos y la historia no hablada. La señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse, pero todavía sentía algo, secretos familiares, y estaba decidida a descubrirlos. El posadero, un hombre corpulento con una mirada sospechosa, ofreció poco cuando se le preguntó sobre el viajero de Londres, pero los instintos de la señorita Marple le dijeron que la mujer que buscaba estaba adentro. Tan pronto como entró en la habitación con poca luz, vio la figura en la esquina, una mujer, su rostro pálido, con los ojos sombreados de miedo. Era Lavinia, pero esta no era la futura novia segura que la señorita Marple había esperado. Esta era una mujer escondida de algo, alguien. La postura de Lavinia estaba encorvada, como si estuviera tratando de encogerse en las sombras. Cuando la señorita Marple se acercó, su comportamiento tranquilo sin cambios, Lavinia levantó la vista, sorprendida, pero rápidamente se recompuso a sí misma, su voz apenas audible mientras hablaba, tensa y ansiosa. La tensión en el aire se espesó, cuando la señorita Marple tomó cada detalle, la forma en que Lavinia se inquieta, la forma en que sus manos temblaron. Este no fue un caso simple de una novia fugitiva. Había algo mucho más siniestro en el juego aquí, y la señorita Marple estaba decidida a descubrirlo. Pieza por pieza, las manos de Lavinia temblaron, mientras agarraba su chal con fuerza, el peso de las palabras que había mantenido embotellada durante tanto tiempo finalmente se derramaba. Nunca quise nada de esto, murmuró, su voz, rompiendo el silencio de la pequeña habitación con poca luz. La señorita Marple, siempre paciente, la observó de cerca, mientras la tensión entre ellas se llenaba de verdades tácitas. El posadero se había excusado silenciosamente, dejando a las dos mujeres solas. Las manos de Lavinia se sacudieron mientras vertía el té, sus movimientos lentos, casi robóticos,
como si estuviera pasando por los movimientos sin estar realmente presente. El aire colgaba pesado con el silencio, del tipo que decía volúmenes, cuando no se intercambiaron palabras. Pero la señorita Marple, siempre observadora, sabía mejor que presionar demasiado pronto. Había aprendido hace mucho tiempo que a veces, era en los momentos más tranquilos que surgían las verdades más reveladoras. Los ojos de Lavinia parpadearon hacia la puerta antes de que finalmente hablara, su voz apenas audible, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decir en voz alta. Alguien me dijo que no pasara con la boda, susurró, su mirada corriendo nerviosamente a la puerta. Dijeron que si lo hiciera, no dejaría viva esa iglesia. El escalofrío que corrió por la columna vertebral de la señorita Marple no fue de la caída de la temperatura, sino de la gravedad de la confesión. Este no era un caso simple de pies fríos, era miedo. Miedo a alguien que ejerció suficiente poder para llevar a cabo tal amenaza. Los ojos de Lavinia se nublaron con el recuerdo de esa advertencia, y ella se estremeció. No sabía qué hacer, continuó, su voz temblando de emoción. No podía arriesgarlo, no por un hombre que apenas conocía, no con todo lo que tenía. La oración inacabada colgaba en el aire, y la señorita Marple sabía que había más en la historia. Todo lo que tienes, ella provocó suavemente, su voz constante y tranquila, alentando a Lavinia a continuar. Hubo dudas antes de que Lavinia volviera a hablar. Su voz se tensó y llena de arrepentimiento. Había alguien antes, dijo suavemente, su mirada cayendo en sus manos temblorosas. Un hombre con el que estuve involucrada hace años. Mis padres. Su voz vaciló, el peso de su pasado, presionando sus hombros. Nunca lo aprobaron. Se aseguraron de que nunca volviéramos a vernos, pero no me impidió amarlo. Las palabras eran amargas, gruesas con el dolor de un amor perdido, y la señorita Marple podía ver la profundidad del conflicto en los ojos de Lavinia. Esto no era solo una historia de amor, era una tragedia, una historia tejida con presión familiar, deseos prohibidos y arrepentimientos que se negaban a desvanecerse. Pensé que podría seguir adelante, agregó Lavinia en voz baja, el dolor en su voz palpable. Pero algunas cosas nunca te dejan. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, sus manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Su mirada nunca dejó la cara de Lavinia. ¿Y después del compromiso?, preguntó, su voz suave pero insistente. Los ojos de Lavinia se endurecieron, los recuerdos se corrieron como una inundación, y ella habló de nuevo, sus palabras mezcladas con miedo. Las cartas comenzaron a llegar, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Al principio solo eran notas, anónimas. Dijeron que sabían sobre mi pasado. Hizo una pausa, su aliento se enganchó, pero luego se intensificó. Amenazaron con exponer todo, el asunto, el hombre, los secretos de mi familia, a menos que les pagara. El ceño de la señorita Marple frunció en entendimiento. El chantaje era lo suficientemente feo, pero cuando estaba atado a los secretos y angustias más profundos de uno, se convirtió en algo mucho más oscuro. ¿Pagaste?, preguntó, las palabras casi reacias a dejar sus labios. Lavinia sacudió la cabeza lentamente, pero las cartas seguían llegando, más frecuentes, más insistentes. Y cada vez, la amenaza era la misma, ruina, escándalo, a menos que hiciera lo que querían. La señorita Marple asintió en silencio, su mente reunía los fragmentos de la historia. Lavinia había sido atrapada, sofocada por un pasado que no podía superar, y un regalo que parecía decidido a obligarla a pagarlo. Mientras Lavinia hablaba, la señorita Marple sintió que todo el peso de la situación se asentó a su alrededor. No podía casarme con él, susurró Lavinia,
su voz cruda con la verdad que había mantenido escondida durante tanto tiempo. No después de todo, no cuando me di cuenta de que el hombre detrás de todo era alguien en este mismo hogar, alguien que mataría para mantener esos secretos enterrados. La mirada de la señorita Marple se suavizó con un profundo entendimiento. Los secretos que Lavinia había llevado consigo todos estos años no solo eran suyos, eran una red de mentiras hiladas por alguien mucho más cerca de casa. Alguien que haría cualquier cosa para mantener la verdad encerrada. El rompecabezas estaba casi completo, y la señorita Marple podía sentir que las paredes se acercaban a la persona responsable, alguien que había creado cuidadosamente una trampa que había atrapado a Lavinia en sus profundidades. Ahora, era hora de descubrir las piezas finales y exponer la verdad, sin importar cuán peligroso fuera. Las manos de Lavinia temblaron, sus dedos girando en su regazo mientras el peso de sus secretos colgaba fuertemente en la habitación. Nunca quise nada de esto, susurró, su voz apenas audible, pero fue suficiente para romper el silencio entre ellas. El posadero había salido silenciosamente, dejándolas en paz, y ahora, el espacio entre la señorita Marple y Lavinia se sintió cargado de verdades tácitas. Mientras Lavinia vertía té, sus movimientos eran mecánicos, sus ojos distantes, como si estuviera perdida en una batalla con su propio pasado. El tranquilo entre ellas estaba lleno de cosas que Lavinia aún no había dicho, y la señorita Marple sabía que la verdad estaba a solo un aliento de distancia, pero no lo apresuraba. A lo largo de los años, había aprendido que algunas verdades solo se revelaban en los momentos más tranquilos. Finalmente, Lavinia habló, su voz un hilo frágil. Alguien me dijo que no pasara con la boda, dijo, sus ojos corriendo nerviosamente hacia la puerta. Dijeron que si lo hacía, no dejaría viva la iglesia. Las palabras colgaban en el aire, y el corazón de la señorita Marple saltó un ritmo. No por sorpresa, sino por la escalofriante gravedad de la confesión. Este no era un caso de pies fríos. Lavinia había sido aterrorizada, atrapada por un miedo, que funcionó mucho más profundo que cualquier dilema de relación simple. Los ojos de Lavinia se oscurecieron al recordar la advertencia, su aliento tembloroso. No sabía qué hacer, murmuró, sus manos temblando mientras se juntaban. No podía arriesgarlo, no por un hombre que apenas conocía, no con todo lo que yo. La pausa era pesada, las palabras no se dijeron, colgando como una nube de tormenta. La señorita Marple esperaba, paciente como siempre, sabiendo que en silencio, el corazón del asunto a menudo surgía. Todo lo que tienes, ella provocó suavemente. La voz de Lavinia vaciló, y por un momento, pareció encogerse hacia adentro, como si el peso del pasado fuera demasiado para soportar. Había alguien antes, susurró, su voz se agrietó bajo la presión, un hombre que amaba, hace años. Mis padres no lo aprobaron, se aseguraron de que nunca volviéramos a vernos, pero no me impidió amarlo. La amargura en sus palabras era aguda, y la señorita Marple podía ver las profundas cicatrices que aún persistían. Esta no era solo una historia de amor prohibida, era una tragedia, conformada por el control rígido de la familia, las expectativas sociales y un amor que nunca podría ser. Pensé que podría olvidarlo, agregó Lavinia suavemente, casi para sí misma, pero algunas cosas nunca te dejan ir, señorita Marple. Algunas cosas te siguen, no importa cuán lejos llegues. La mujer mayor se inclinó hacia adelante, su expresión se ablandó, y después del compromiso, preguntó, su voz baja pero estable, convenciendo a Lavinia para continuar. Los ojos de Lavinia se endurecieron, su mirada muy lejos mientras revivía los horrores del pasado. Las cartas comenzaron a venir, susurró. Al principio, solo eran notas, anónimas. Sabían sobre mi pasado, mi amor,
mis errores. Su voz vaciló, y la señorita Marple pudo ver el costo que las amenazas le habían impuesto. Pero entonces, se intensificó. Dijeron que exponerían todo, el asunto, el hombre, los secretos de mi familia, a menos que les pagara. La mente de la señorita Marple se aceleró. Las piezas del rompecabezas comenzaban a caer en su lugar. El chantaje era algo feo, pero cuando estaba atado a los miedos más profundos de una persona, se convertía en algo mucho más oscuro. ¿Pagaste? Ella hizo la pregunta que colgaba entre ellas como un peso. Lavinia sacudió la cabeza lentamente. Su voz era un simple susurro. No, pero las cartas seguían llegando, más frecuentes, más insistentes. Cada vez la amenaza era la misma: ruina, escándalo a menos que hiciera lo que querían. La señorita Marple asintió, entendiendo el mantenimiento sofocante que el pasado tenía en la vida de Lavinia. Esto no era solo una cuestión de una novia fugitiva, sino que alguien fue estrangulado por su pasado, incapaz de escapar de las consecuencias de las cosas enterradas. No podía casarme con él, susurró Lavinia, sus ojos llenos de lágrimas. No después de todo, no cuando me di cuenta de que el hombre detrás de todo era alguien en este mismo hogar, alguien que mataría para mantener esos secretos enterrados. Las palabras golpearon a la señorita Marple con una fuerza tranquila. El miedo de Lavinia ya no era un simple fantasma de su pasado, estaba viviendo, respirando y peligroso. Las sombras en su vida habían tomado forma, y estaban más cerca de lo que nadie podría haber imaginado. La mirada de la señorita Marple se suavizó, su mente ya volcó las implicaciones. Los secretos que llevas, dijo gentilmente, no son solo tuyos, están atados a esta familia, con el hombre con el que debías casarte, y alguien está dispuesto a matar para mantenerlos ocultos. Lavinia asintió. El peso de la verdad se asentó sobre ella como una capa pesada. La señorita Marple se puso de pie, sus movimientos deliberados, como si el mismo aire hubiera cambiado a su alrededor. Hay momentos, Lavinia, cuando no podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo avanzar, y a veces, los detalles más pequeños, que todos los demás pasan por alto, revelan más. Lavinia la miró, sus ojos llenos de un destello de esperanza. ¿Crees que puedes ayudarme?, preguntó, su voz frágil. Los labios de la señorita Marple se curvaron en una pequeña sonrisa, aunque estaba teñida de tristeza. Todavía no lo sé, dijo suavemente, pero sospecho que al final, la verdad tiene una forma de revelarse a sí misma, sin importar cuán profundamente esté enterrada. Cuando la señorita Marple se volvió para irse, ella sabía una cosa segura: la red de secretos que había enredado la vida de Lavinia estaba a punto de desentrañarse, y los hilos más pequeños pronto lo separarían todo. La familia Kingsley siempre había sido un pilar de respetabilidad, pero la señorita Marple sintió que el peso de sus secretos era mucho más pesado de lo que nadie podría haber imaginado. Sintió que las piezas del rompecabezas se deslizaban, y mientras se sentaba frente al vicario, escuchando sus palabras cuidadosamente elegidas, su mente tamizó a través de los fragmentos de información que había ofrecido. Hace 20 años, había una criada llamada Emma, dijo el vicario, su voz tranquila pero estable. Ella trabajó aquí. Una chica tranquila, sin pretensiones. La señorita Marple no lo apresuró. Ella sabía mejor que empujar, pero cuando volvió a hablar, sus palabras estaban pesadas con algo sin decir. Ella murió en circunstancias inusuales, murmuró, sus ojos nublados con un viejo dolor. Dijeron que fue un accidente, pero los accidentes no siempre explican todo. La mirada de la señorita Marple se redujo. La certeza se estableció. Había más en esto, mucho más, y el hilo que estaba siguiendo la estaba llevando por un camino que aún no había anticipado. El vicario continuó, su voz apenas por encima de un susurro.
Emma tuvo un hijo. Una niña. El corazón de la señorita Marple se saltó un ritmo. No por el shock, sino por el peso tranquilo de la revelación. Una niña, repitió, la gravedad del secreto que se establece en lo profundo de su pecho. El vicario asintió. Sus ojos se oscurecieron. Nadie habló de ella. Se aseguraron de que fuera borrada, olvidada. La mente de la señorita Marple se aceleró. Las piezas se unían como un rompecabezas. El niño, el heredero desaparecido, fue la clave del misterio de la desaparición de Lavinia. Este no era un caso simple de una novia fugitiva. Esta era una familia llena de mentiras, con secretos tan cuidadosamente vigilados, que alguien había hecho todo lo posible para mantenerlos enterrados. La señorita Marple volvió al vicario, su mirada estable. La mujer encontrada en el pozo, dijo suavemente, no era solo una impostora, era la hija de Emma. No, los ojos del vicario se abrieron, y aunque no habló, su silencio fue toda la confirmación que la señorita Marple necesitaba. Mientras la luz moribunda de la noche se filtraba a través de las cortinas gruesas y pesadas, la señorita Marple se sentó en la tranquila soledad de la habitación, sus pensamientos un laberinto de revelaciones y sospechas agitadas. El silencio era profundo, casi como si las paredes de la casa Kingsley estuvieran conteniendo la respiración, esperando que la verdad fuera expuesta. La mente de la señorita Marple se aceleró mientras reconstruía la intrincada red de mentiras y engaños que habían atrapado a esta familia durante décadas. Lo que parecía ser un caso simple de una novia fugitiva era, de hecho, algo mucho más oscuro, mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. La desaparición de Lavinia, que parecía un escape impulsivo de una boda que no quería, era en realidad el resultado de algo mucho más calculado. Ella había sabido demasiado, había descubierto un secreto tan terrible que tenía el poder de derribar a toda la familia Kingsley. En su búsqueda de la verdad, había contratado a un investigador privado, un hombre tranquilo con un ojo agudo, para cavar en el pasado de los Kingsley, un pasado tan cuidadosamente escondido debajo de las capas de engaño, uno que se extendió de regreso a una tragedia de la que no se atrevió a hablar, la historia de la criada, Emma, que había muerto en circunstancias misteriosas, había sido enterrada junto con su hijo, una hija cuya existencia había sido borrada de la historia de la familia. Pero Marianne, la mujer que había aparecido en el lugar de Lavinia, no era solo una extraña u oportunista, era la hija de Emma. Marianne había regresado para no robar la vida de Lavinia, sino para exponer los horrores que su familia había pasado toda una vida ocultando. Estaba aquí para hacerlos enfrentar los pecados que habían enterrado tan profundamente, para enfrentar a los fantasmas del pasado, y para reclamar la vida que había sido robada de su madre. El corazón de la señorita Marple latía con la atención de que esto estaba lejos de ser un simple caso de traición o amor que salió mal. No, este era un plan cuidadosamente orquestado, uno que obligaría a los Kingsleys a reconocer el oscuro legado que habían intentado tanto borrar. El cuerpo encontrado en el pozo, el que todos asumieron que era el de Lavinia, no era ella en absoluto, era Marianne. Había sido asesinada, fría y metódicamente, para evitar que revelara la verdad. Su muerte no fue un accidente ni un acto de violencia aleatorio, fue un intento deliberado de silenciarla, evitar que el pasado fuera traído a la luz. Y estaba claro que alguien dentro del hogar de Kingsley, alguien desesperado por proteger el apellido, había tomado medidas extremas para garantizar que los secretos que tenían permanecieran enterrados para siempre. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, su voz ahora suave pero firme, llena del peso de la certeza. Podía verlo ahora, más claramente que nunca. No se trataba solo de una familia que protegía su reputación,
sino que se trataba de una familia que había tratado de borrar los capítulos más oscuros de su historia. Pero la verdad tenía una forma de arraigarse hacia la superficie, sin importar cuán profundamente estuviera enterrado. Los ojos afilados de la señorita Marple nunca abandonaron el vicario mientras hablaba. ¿Lo ves ahora, reverendo?, preguntó en silencio, sus palabras colgando en el aire. Esta familia, tan decidida a proteger su nombre, ha estado ocultando un legado de vergüenza, y al hacerlo, han permitido que el pasado los consuma. Todos han sido cómplices de lo que sucedió. El vicario, su rostro pálido, miró sus manos temblorosas. El peso de las palabras de la señorita Marple se asentaba en gran medida en su conciencia. Siempre había sido un hombre de fe tranquila, pero ahora, frente a la verdad, se dio cuenta de que ninguna cantidad de oración o absolución podía deshacer el daño que los Kingsley habían causado. ¿Pero qué podemos hacer ahora?, preguntó, su voz débil de miedo. Podemos deshacer el daño. La señorita Marple le dio una sonrisa suave y conocida, su mirada estable. A veces, reverendo, no se trata de deshacer el daño, respondió en voz baja. Se trata de revelar la verdad, no importa cuán doloroso sea, y al final, es la verdad la que nos liberará. Mientras se iba a irse, el peso de los secretos de la familia y las consecuencias de sus acciones colgaban fuertemente en el aire. La señorita Marple sabía que las piezas finales del rompecabezas estaban a su alcance. Los Kingsley tendrían que enfrentar su pasado, ya fuera que quisieran o no. No habría escapar de la verdad, y no se esconderían de los pecados que habían cometido. El silencio que llenó la habitación cuando la señorita Marple partió fue ensordecedor, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el cálculo final. La tranquila desesperación de la familia ahora era palpable, sus verdades ocultas ya no enterradas bajo el peso del silencio. Tendrían que enfrentar lo que habían hecho, y solo entonces podría contar la verdadera historia de los Kingsleys. Cuando la señorita Marple salió al aire frío de la noche, sabía que el final estaba cerca. La enredada red de mentiras, engaño y asesinato que había atrapado a la familia Kingsley, estaba a punto de desentrañarse, y la verdad, sin importar cuán fea o incómoda, finalmente se liberaría. El peso de las palabras de la señorita Marple colgaba pesado en el aire, un silencio sofocante que envolvía la habitación mientras el vicario luchaba por procesar la verdad que había presentado. Su mirada, una vez llena de negación, ahora parpadeó con la realización, el horror de la situación que le dio la cabeza. Permitió que el silencio se asentara, dejando que la tensión se construyera, antes de volver a hablar, su voz tranquila pero penetrante. Lo he reconstruido todo, reverendo, dijo la señorita Marple, su tono deliberado, cada palabra nítida calculada, cada detalle, cada gesto oculto, y cada movimiento realizado por cada persona involucrada, no nació del amor o la justicia, sino de una desesperación ardiente por proteger la deshonra de una familia, una desgracia que pensaron que nunca podría salir a la luz. Ella hizo una pausa, viendo su expresión cambiar de confusión a temor mientras sus observaciones continuaban. El error, el paso en falso, fue cometido por la señora Barrington, la madre del novio. Ella fue la que, en su pánico, creyó que la mujer en el pozo, la novia del impostor, era la misma Lavinia. Su miedo a perder el futuro de su hijo, de emparejarse la inmaculada reputación de la familia, nubló su juicio por completo. Se mos non varelia de lo que passetto ti argobe in que ledia,
Murbez abre la paseco paseco copaseco paseco 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 cero lo que era paseco 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 paseco. Las manos del vicario se sacudieron mientras colocaba su té. La taza se sacudió ligeramente. Su cara estaba pálida, llena de conmoción. Pero ¿cómo podría haber estado tan equivocada? Tartamudeó, su voz se agrietó. Los ojos de la señorita Marple nunca vacilaron. La desesperación nos ciega, reverendo, respondió en voz baja. Nublamos nuestra visión, distorsionamos nuestro razonamiento. La señora Barrington vio a la mujer en el pozo como una amenaza para todo lo que tenía querido su hijo, el honor de su familia, y en esa desesperación, tomó el asunto en sus propias manos, pensando que los estaba salvando a todos. Ella dejó que las implicaciones se asentaran, luego se inclinó, su voz cayó aún más abajo, su mirada perforando. Pero hay más. Caroline, la hermana del novio, tenía su propia agenda. Había estado chantajeando a Lavinia durante meses, explotando un escándalo del pasado de Lavinia, uno que había esperado durante mucho tiempo enterrar. El vicario retrocedió, sus ojos se abren de incredulidad. ¿Chantaje?, susurró, horrorizado. Sí, confirmó la señorita Marple. Caroline sabía sobre el asunto en el que Lavinia había estado involucrada, uno del que nadie hablaba. Ella usó ese conocimiento para manipular a Lavinia, exigiendo dinero y favores a cambio de su silencio. El miedo, el dinero, todo el control. Caroline vio una oportunidad para el poder, y lo aprovechó. Nunca se dio cuenta de que al hacerlo, solo estaba presionando a Lavinia, y a toda la familia, más cerca del desastre. El vicario se sentó, atónito, su mente acelerando para comprender la retorcida red de traición que había sido hilada a su alrededor. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? La voz de la señorita Marple se volvió más firme. Control, reverendo, quería influencia, poder sobre Lavinia, sobre toda la familia, pero el precio de ese control era mucho más empinado de lo que podría haber imaginado. Hizo una pausa. Sus ojos se estrechaban mientras continuaba. Y en cuanto a la llamada novia fugitiva, esa fue solo una actuación, una ilusión cuidadosamente escenificada destinada a cubrir el asesinato y proteger el nombre de la familia. Lavinia no estaba huyendo en absoluto. Estaba obligada a huir, obligada a interpretar la parte de una novia fugitiva, para distraer a todos de la verdad. La cara del vicario se agotó de color. ¿Te refieres a que Lavinia no se fue? Su voz era apenas un susurro. No, dijo la señorita Marple, su voz suave pero inflexible. Nunca tuvo la intención de irse. Todo era una artimaña, una mentira calculada para proteger a una familia demasiado aterrorizada para enfrentar la verdad. La historia real era mucho más oscura de lo que nadie se dio cuenta. Se recostó hacia atrás, su mirada distante, mientras reflexionaba sobre la tragedia que se había desarrollado. La verdad, reverendo, a menudo es lo más peligroso de todo. No solo destruye las mentiras, sino que destruye la vida de aquellos que lo han enterrado. Y eso, desafortunadamente, es lo que sucedió aquí. Las manos del vicario temblaron, su cabeza se hundió en sus palmas. Nunca lo vi. ¿Cómo podría no haberlo visto?, murmuró, devastado por la revelación. La mirada de la señorita Marple se suavizó, un rastro de simpatía en sus ojos. A veces, reverendo, dijo gentilmente,
Las verdades más obvias son las más difíciles de ver, especialmente cuando estamos demasiado cerca de ellas. Ella lo miró, su expresión contemplativa. Lo que me llamó la atención, mientras reconstruía el rompecabezas, es la frecuencia con la que nosotros, en pequeños pueblos como este, creemos que podemos enterrar nuestros escándalos. Creemos que podemos mantenerlos ocultos, contenidos. Pero esos secretos nunca se quedan enterrados, se agotan, crecen y, al final, destruyen todo lo que tocan. La cara del vicario era cenicienta, su voz apenas audible. Todo parece tan insensible ahora. Todo, la señorita Marple dio un suspiro suave y conocedor. Siempre lo hace, dijo su voz teñida de tristeza. Pero siempre hay un costo cuando tratamos de protegernos ocultando la verdad. En este caso, cuesta una vida, y casi cuesta otro. Hizo una pausa, el peso de las acciones de la familia colgando entre ellas. Lavinia fue atrapada en el medio de todo. Continuó la señorita Marple, su tono grave y sombrío, pero al final, no fueron solo las mentiras de la familia las que la destruyeron. Fue su desesperación, su necesidad de controlar la narrativa, lo que hizo que la verdad fuera tan mortal. Y ahora, el daño está hecho. El vicario se sentó inmóvil, perdido, al darse cuenta de que todo lo que creía que sabía había sido una mentira. La señorita Marple se puso de pie, sus movimientos lentos, deliberados, como si ella también hubiera llevado la carga de estas verdades oscuras, el tiempo suficiente. Ahora no hay que deshacer esto, dijo suavemente. La verdad ha salido a la luz, y los Kingsley tendrán que enfrentar lo que han hecho. No más escondido, no más mentiras. Las consecuencias seguirán, como siempre lo hacen. Se giró para irse, sus pasos suaves y decididos. La señorita Marple estaba junto a la ventana, su mirada perdida sobre el pequeño y sombrío jardín, fuera de la vicaría, donde el tenue eco de los pasos se había desvanecido hace mucho tiempo. El aire estaba pesado, impregnado de la tensión de las verdades tácitas y las mentiras enterradas. Podía sentir la agitación interna del vicario sin siquiera mirarlo. Su movimiento, cada ligero temblor, hablaba mucho. Su mundo había sido devuelto, destrozado por una realidad que nunca había entendido completamente hasta ahora. La ilusión que había mantenido su vida unida estaba comenzando a desmoronarse, pieza por pieza. La verdad, aunque lenta para revelarse, ahora era dolorosamente evidente. Reverendo, la voz de la señorita Marpe era suave pero penetrante. Necesitas entender algo. La tragedia de la familia Kingsley comenzó mucho antes de que te involucraras. Comenzó con las mentiras que se les dijeron que se protegieran. Y ahora, a raíz de esas mentiras, es su reconocimiento. El vicario se estremeció, sus manos temblando mientras agarraba su taza de té. La porcelana sacudía bajo su agarre. Siempre había creído en el bien de las personas, en la santidad de la verdad. Pero ahora, la base de esas creencias estaba siendo cuestionada. Tartamudeó, su voz débil. ¿Cómo pude no haberlo visto? ¿Cómo no lo sabía? Su voz se rompió, llena de incredulidad y culpa. La señorita Marple respiró hondo, su comportamiento tranquilo e inquebrantable. No es raro, reverendo. La verdad, cuando está oculta detrás de un velo de mentiras bien elaboradas, puede ser esquiva. Nos atrae a un falso sentido de seguridad, engañando incluso a los más observadores. Y es ese engaño el que necesita ocultar la verdad incómoda, que impulsa a las personas a tomar decisiones que de otra manera no lo harían. Hizo una pausa, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Podía ver las ruedas girando en la mente del vicario mientras él reproducía cada momento, cada decisión que había llevado a este punto. Había estado tan seguro de sus convicciones, tan seguro de la justicia de sus acciones, y ahora,
Todo parecía una farsa cruel. La mujer en el pozo, continuó la señorita Marple. Su voz se volvió más tranquila. No era la mujer que pensaba que era. No era Lavinia, ni era que nadie mereciera el destino que conoció. La verdadera Lavinia, la que has estado desesperadamente tratando de proteger, siempre estuvo bajo tu nariz. Pero fue más fácil, ¿no? Fue más fácil aceptar la mentira que se había dado a conocer intacta. La cara del vicario palideció, su garganta se apretó cuando el peso de las palabras de la señorita Marple se asentó en él. Pero, ¿qué quieres decir? Me estás diciendo que todo lo que pensé que sabía era una mentira. La miró, la desesperación en sus ojos palpable. Su mundo entero, el que se basó en la fe y la confianza, comenzaba a colapsar a su alrededor, y podía sentir el suelo deslizándose debajo de sus pies. Sí, dijo la señorita Marple suavemente, pero con firmeza, los secretos que has mantenido enterrados han causado más daño de lo que te puedes imaginar, pero la verdadera tragedia no reside en las mentiras mismas, sino en el costo de esas mentiras. La gente sufre cuando la verdad está oscurecida, reverendo, y son aquellas personas las que dejan que recojan las piezas, incluso cuando la verdad viene a la luz. El vicario se recostó en su silla, sus manos temblando mientras procesaba sus palabras. Su mente se aceleró, tratando de darle sentido al caos que se había desarrollado a su alrededor. Lois siempre se había enorgullecido de ser un hombre de Dios, un hombre que podía guiar a los demás a través de sus momentos más oscuros, pero ahora, él era el perdido en la oscuridad. La verdad, no solo había destrozado sus creencias, sino que había destrozado todo lo que pensaba que sabía de las personas que cuidaba. La mujer que creías que era Lavinia, continuó la señorita Marple, era una impostora, forzada a un papel que nunca quiso jugar. No estaba huyendo de su matrimonio, estaba huyendo de la misma familia que debería haberla protegido, la familia que manipuló cada movimiento para su propia ganancia. Caroline, la hermana del novio, fue la que la hizo llegar a los límites. Ella no tuvo más remedio que huir. La cara del vicario se oscureció, su mente tambaleándose con el peso de la revelación. Nunca había sospechado de Caroline, nunca había considerado que la mujer en la que había depositado tanta confianza podría ser capaz de tanta crueldad. Su mente parpadeaba a los secretos que había mantenido ocultos de su propia congregación, las mentiras que había enterrado en lo profundo de sí mismo, para mantener su propio sentido de control. ¿Cuántas veces había justificado esas mentiras? ¿Cuántas veces había hecho la vista gorda, creyendo que la verdad era demasiado dolorosa para soportar? Nunca lo vi, susurró, su voz se rompió. Nunca vi el daño que estaba ayudando a causar. La señorita Marple asintió, sus ojos llenos de comprensión tranquila. Nunca es fácil, reverendo. La parte más difícil de enfrentar la verdad es reconocer que nosotros también fuimos cómplices en las mentiras. Es posible que hayas sido engañado, pero también fuiste parte del sistema que permitió que esas mentiras prosperaran. El vicario dejó caer su mirada, sus manos todavía temblaban mientras agarraba el borde de su silla. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué hacemos con la verdad ahora que la tenemos? La señorita Marple lo miró, su expresión tranquila pero llena de una tristeza tácita. Ahora, reverendo, enfrentamos las consecuencias. La verdad ha salido a la luz, pero eso no significa que el daño se pueda deshacer. La vida de Lavinia fue casi robada de ella, y el legado de la familia, lo que quedó de él, ha estado irrevocablemente destrozado, pero todavía hay esperanza, por pequeña que sea, para sanar. Se levantó de su asiento, sus movimientos lentos pero deliberados. Pero recuerde esto, dijo, su tono grave y lleno de significado, la verdad siempre tiene una forma de salir, puede llevar tiempo,
pero siempre encontrará su camino hacia la superficie, y cuando lo haga, no habrá escapatoria de ella. El costo de sus mentiras, el precio de su engaño, los perseguirá para siempre. El vicario se quedó en silencio, el peso de sus palabras hundiéndose en su corazón. Sabía que la señorita Marple tenía razón. La verdad se había revelado, y las consecuencias ya no podían evitarse. Los secretos de la familia, enterrados durante tanto tiempo, habían sido expuestos para que todos los vieran. La verdad había liberado a Lavinia, pero les había costado a todos más de lo que podrían haber imaginado. Cuando la señorita Marple dio un paso hacia la puerta, se detuvo, lanzando una última mirada al vicario. El camino por delante no será fácil, dijo suavemente, su voz llenándose de una tristeza palpable, pero con el tiempo, las heridas sanarán, y tal vez, algún día, la paz volverá a la familia Kingsley, aunque nunca volverá a ser lo mismo. Con esas últimas palabras, la señorita Marple dejó la vicaría, los ecos de sus pasos desvaneciéndose en la noche tranquila. La historia de la familia Kingsley estaba lejos de terminar, pero su capítulo final ya había comenzado a escribirse, y la señorita Marple, siempre vigilante, sabía que la verdad siempre prevalecería, sin importar cuán profundamente fue enterrada. El toque suave de las campanas de boda resonó en el aire, un sonido triste que parecía estirar la atmósfera, pesada con el peso de lo que había sucedido. Mientras los invitados salían de la iglesia, sus pasos se aceleraban con cada segundo que pasaba. Los ojos de la señorita Marple, afilados como siempre, aterrizaron en una figura solitaria a las afueras del seto, una ligera sombra en su rostro. Era la tía del novio, la misma mujer que había sido una presencia silenciosa durante cada momento tenso de la investigación, observando desde las sombras mientras la verdad se desenredaba lentamente. Se quedó sola, sus dedos agarrando algo con fuerza, una carta de amor amarillenta. Sus bordes se enroscaban como si el tiempo no hubiera estado dispuesto a dejarlo ir. Su rostro, una vez ilegible, ahora estaba arrugado de arrepentimiento, sus ojos llenos de un dolor inquietante, como si el pasado que había enterrado durante tanto tiempo se abriera camino hacia la superficie una vez más. La señorita Marple no se acercó, sintiendo que algunos momentos exigían distancia. Había algo en esta escena, algo tácito, una reconciliación entre la mujer y el fantasma de su pasado. Algunos secretos, la señorita Marple sabía, nunca fueron destinados a ser descubiertos. Sin embargo, como susurros ocultos, esperaron debajo de la superficie, solo para resurgir, cuando uno menos lo esperaba. El aire fresco de la noche cepilló la cara de la señorita Marple mientras se giraba, alejándose de la iglesia con una satisfacción tranquila. Se había servido justicia, y Lavinia finalmente estaría libre de las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo. Pero la señorita Marple sabía bien que algunas sombras nunca se disiparon por completo, que en cada pueblo, los secretos permanecían como susurros en el viento, esperando ser recordados. Volvió a mirar una vez más a la iglesia, ahora silenciosa y vacía, y su mirada permaneció en la figura de la tía, todavía agarrando la carta de amor. Algunos secretos, la señorita Marple pensó, no eran peligrosos, pero eran demasiado dolorosos para ver la luz del día. Eran historias que mejor se dejaban sin contar, un recordatorio de que en las secuelas tranquilas de la justicia, siempre había historias que mejor quedaban enterradas. Mientras la señorita Marple continuaba su camino, se permitió una sonrisa fugaz, sabiendo que la verdad se había descubierto, pero comprendiendo que el pasado nunca podría ser enterrado realmente. Se demoró, como el aroma más débil en la brisa, justo más allá del alcance. Lavinia había encontrado el coraje para enfrentar el oscuro legado de su familia,
reclamando su futuro, pero el costo era alto. Incluso cuando se desarrollaba la verdad, estaba claro que para algunos, el pasado daría forma para siempre al presente. Se había servido justicia, pero algunas heridas no se curan tan fácilmente, y en las secuelas tranquilas, la pregunta permaneció: cuando la verdad nos libera, ¿vale la pena el precio que pagamos? ¿Podría Lavinia haber vivido sin enfrentar los secretos de su familia? ¿O se enfrentó al pasado, la única forma de ser realmente libre? Mientras la señorita Marpeller reflexionaba sobre los eventos, entendió que las verdades más dolorosas a menudo tenían el poder de remodelar vidas de una manera que uno nunca podría predecir. ¿Habría Lavinia podido vivir en paz, o fue su destino enfrentarse a lo que había sido enterrado demasiado tiempo? El misterio, al final, no se trataba solo de justicia, sino de lo que sucede cuando el pasado regresa y el costo de descubrir las verdades ocultas que dan forma a nuestras vidas.